In the States, at least, comic book films have become so big that they are now their own genre. You know, when I was younger, that wasn't a genre. Ok, vamos a hacer esto de nuevo. Bueno, ayer fui al cine a ver la película del Guasón, entonces voy a aprovechar hoy que todavía tengo frescas mis opiniones para grabar un video. El Guasón, para empezar, viene de dos fuentes. Primero viene de la película The Man Who Laughs, que es de 1929, si no me equivoco. Pero también el Guasón, de hecho en español se llama Guasón, en inglés Joker, en portugués Coringa, viene de esta carta, ¿no? Lo interesante de esta carta es que en los juegos de carta tradicionales europeos, el Guasón funciona como un Jack of all trades, o sea, significa que puede jugar en el papel o en el lugar de otras cartas. Entonces, cuando tú quieres hacer una corrida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joto, Reina, Rey, tú puedes quitar cualquiera una de estas cartas y sustituirlas por el Guasón. Entonces, realmente el Guasón, pues es de alguna manera, pues ese personaje que sustituye a los demás, ¿no? Aquí lo interesante de esta idea de que el Guasón funciona para suplir el papel de algo más, habla también del personaje en sí. O sea, creo que parte fundamental de este personaje es que se puede rellenar con otros tipos de contenido o puede jugar diferentes papeles dependiendo de la necesidad, que me parece que esa es una descripción más interesante. O sea, es bien interesante porque esa idea de que el Guasón juega diferentes papeles o puede ser personificado por diferentes actores o puede ser contado de diferentes formas o juega diferentes papeles sociales o históricos, es una parte fundamental del Guasón. El Guasón no es una persona. El Guasón es más como un concepto que representa algo mayor y históricamente puede jugar en diferentes papeles. Pero para mí, el Guasón, primero que nada, es una figura que juega en contraste con Batman, ¿no? O sea, me parece que el Guasón de alguna manera lo define su relación con Batman. Primero que nada, el Guasón de alguna manera se puede leer como un nihilista. Y a grandes rasgos, obviamente simplificando mucho, no es solo eso, un nihilista es una persona o es un pensamiento que dice que el universo no tiene un sentido inherente, sino que tú le tienes que encontrar un sentido al universo o tú le acabas dando tu propio sentido al universo porque el universo no tiene un sentido tal cual. O sea, no hay una razón para que vivir, no hay un objetivo atrás del bien y el mal, no existe el bien y el mal. Todo eso son cosas que nosotros nos inventamos. El nihilista defiende la idea de que todo carece de un sentido inherente y absolutamente todo el sentido que nosotros le damos a la vida, toda la subjetividad, todos los conceptos, todas las interpretaciones, son cosas que nosotros nos inventamos. En ese sentido, tanto Batman como el Guasón se vuelven nihilistas por hechos históricos. O sea, Batman pierde a sus papás, se confronta con un trauma, pierde su representación y su confianza en el mundo, y él se inventa como Batman, como este vigilante que sale en las noches disfrazado de murciélago a golpear criminales. Y el Guasón, por motivos mucho más misteriosos, que no hay un pasado cierto para la historia del Guasón, se reinventa como esta figura del caos diciendo la gente se tiene que dar cuenta que no existe ese sentido inherente, que la vida es una gran broma de mal gusto y que realmente esto que nosotros defendemos a capa y espada del bien y el mal nada más es que una invención social que no tiene ningún sentido. Pero en ese tema es donde yo creo que el Guasón y Batman juegan como este papel interesante de dualidad, porque creo que fue Schopenhauer el que dijo esto también, de que invariablemente como nosotros reinventemos el bien y el mal, nosotros cuando cambiamos las estructuras sociales, tanto el bien como el mal se acaban reinventando, cuando nosotros cambiamos las estructuras sociales. Aquí lo raro es que como Batman se hizo un super vigilante, un super policía, un super agente del bien, o sea, un superhéroe, nace el Joker como un supervillano, en el sentido de él antagoniza a Batman. O sea, como Batman llega a puntos radicales para imponer el bien o lo que él percibe como bien, el Guasón también está dispuesto a llegar a puntos radicales para imponer lo que él percibe como mal, o como lo que él percibe como lo correcto, o como lo bien, que a fin de cuentas lo que quiere es enseñarle a la sociedad que todo lo que hacemos es una gran pérdida de tiempo, que nada tiene sentido. Entonces, el Guasón para mí siempre ha cobrado más sentido en contraste con Batman, lo cual en esta película ya lo pone de una manera extraña porque pues dice que es al revés, ¿no? O sea, aquí como que el Guasón fue el que creó el Batman, lo cual nunca me ha encantado como idea. Aunque esa dualidad también ya se había jugado, creo que en la película de Jack Nicholson, nunca ha sido mi manera favorita de hacerlo. Me gusta mucho más entender que el Guasón es un producto de Batman y no al revés. Bueno, otro punto interesante es una de mis películas favoritas para hablar del Guasón definitivamente es The Dark Knight, que fue esta película de Christopher Nolan. Aquí hay una frase específica que dice el Guasón que es lo que pasa cuando una unstoppable force choca con un unmovable object. O sea, cuando una fuerza imparable choca con un objeto inmovible. O sea, ¿qué sucede cuando una fuerza imparable choca con un objeto inmovible?
Y ese antagonismo entre Batman como esta fuerza de justicia que está dispuesto a hacer absolutamente todo por el bien, menos matar, se topa con el Guasón, que es este nihilista inquebrantable y que nadie lo puede convencer de que algo tiene sentido, sino que todo es inventado. Chocan, ¿no? Y a fin de cuentas el interés del Guasón nada más está en convencer a Batman de que él se está yendo por el camino equivocado. Y también lo padre es que justo en medio de los dos está Harvey Dent, dos caras, con esta idea de que no, ninguno de ustedes dos nihilistas tienen un punto. Lo único que existe que se acerca a la justicia es la suerte. Es esta idea de chance, ¿no? O sea, la suerte es lo único que es la justicia real, porque no existe un bien y el mal, solo existe la suerte, solo existen las circunstancias. Para mí esta es probablemente de las mejores maneras como se ha plantado a Joker en medios modernos, porque habla más del Joker como este agente del caos, como este agente nihilista que realmente no tiene una agenda, no es producto de una visión, de un objetivo claro, sino como él mismo dice, o sea, él es un perro persiguiendo carros, pero si atrapara el carro probablemente ni siquiera sabría qué hacer con ellos. De hecho, el Dos Caras también tiene una historia bien interesante. Hay un cómic muy padre de Batman que habla cuando todos están en el asilo de Arkham. Me voy a desviar tantito del tema, pero está súper cool porque inclusive Batman está dentro del hospicio. Todos están locos. Básicamente le dicen a Batman de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya metiste a todos los criminales a la cárcel. Ya solo queda un loco que se cree un superhumano brincando en los techos en las noches. Y pues eres tú eres el único loco que queda que está fuera de la cárcel. Entonces él también acaba en la cárcel. Y dentro de la cárcel básicamente como que rinde la locura. El Guasón es un gran, digamos que arquitecto de esta locura colectiva que pasa. Pero específicamente en el personaje de Dos Caras, una cura que le suponen o una cura que le trabajan es que dicen, ¿sabes qué? Pues la moralidad no se trata solo de bien y mal. O sea, la moralidad no tiene solo dos caras. Y le cambian la moneda por un dado de diferentes lados. Y luego después por un deck de cartas. Donde él cada vez que quiere tomar una decisión tiene que sacar cartas del deck. Pero es bien interesante cómo se desploma el personaje. Inclusive, o sea, se hace pipí en los pantalones porque no se puede decidir entre ir al baño y el no. Porque pues está sacando cartas y cada carta presenta una diferente posibilidad. Y el personaje acaba como que completamente quebrado porque ni siquiera puede decidir si ir al baño o no. Pero bueno, en esta etapa todavía más blanca y negra de Dos Caras, él está como en medio de la bondad absoluta de Batman o la justicia absoluta de Batman y el nihilismo caótico absoluto del Guasón. El Guasón pues obviamente siempre ha estado muy vinculado como a esta idea del nihilismo y pues obviamente también de alguna manera a Nietzsche por la idea del superhombre. De hecho, inclusive creo que tanto Batman como el Guasón son dos lecturas del superhombre y cada uno como que después del nihilismo se preguntaron realmente cuál es el objetivo del ser más allá de la moralidad, o sea, más allá de la moral y la ética, más allá de los valores sociales, cómo debería de ser el superhombre. Batman tiene como que esta versión propia de cuáles son sus valores, su objetivo, su manera de hacer las cosas, su manera de conseguir sus objetivos, inclusive está dispuesto a romper algunas normas sociales por alcanzarlo, y el Guasón es otro tipo de superhombre en el sentido de que él mismo pues, decide sacrificar todos los valores sociales, él tiene sus propias reglas, sus propias maneras de ser, y inclusive, o sea, el Guasón en la película de Batman de Nolan quotea a Nietzsche y dice de que, pues, o sea, Nietzsche decía lo que no te mata te hace más fuerte y el Guasón decía lo que no te mata te hace más extraño, ¿no? Pero pues obviamente es una referencia a cómo el Guasón es este personaje del superhombre que después del nihilismo reinventa todos sus valores para hacer sus propias cosas. Otro aspecto interesante del Guasón es como este bromista, ¿no? O sea, el que usa la risa como para burlarse de la sociedad y echarles en cara lo hipócritas que son, lo falsos que son, lo raro que es la sociedad. Y aquí hay una metáfora interesante, hay una teoría interesante de Schopenhauer que habla sobre la risa como una respuesta natural del cuerpo a la paradoja y a la incongruencia que existe entre los conceptos y los objetos reales, entre los objetos reales del saber, ¿no? Schopenhauer decía que realmente nos reíamos cuando nos topábamos con algo que nos parecía contradictorio, que nos parecía incongruente, que nos parecía una paradoja. Y si te fijas, muchas veces el Guasón se ríe de esas paradojas sociales, de esas incongruencias sociales, ¿no? Como decir, o sea, él se ríe de la violencia, se ríe de la maldad, se ríe de la indiferencia humana, se ríe de la moral, se ríe de cómo nosotros somos bien y mal y cómo nosotros nos creemos buenos, pero realmente nunca hemos tenido un día malo como el de él y no sabemos realmente la maldad que se esconde en nosotros. Entonces, de alguna manera hay mucho de esta idea de Schopenhauer de la risa en lo que es el papel del Guasón, ¿no? Como esta risa de la incongruencia, o sea, nada más es que ver al mundo directo a la cara y ver la incongruencia entre lo que pensamos que es y las cosas como realmente son.
Para mí, hablar de la historia del Guasón es fundamental. Para mí este personaje es un personaje que funciona porque no tiene historia, o porque más bien porque no conocemos su historia. Una de mis historias favoritas que involucra al Guasón y de alguna manera habla sobre su pasado es esta, que se llama The Killing Joke, que fue escrita por Alan Moore, que es de los mejores escritores de cómics que hay. Donde habla sobre un poquito del pasado del Guasón y cómo él mismo percibe su pasado, ¿no? Aquí él dice que su pasado, pues él tenía una esposa que estaba embarazada, tiene una tragedia con la esposa, creo que la pierde, después se mete como con unos mafiosos, los mafiosos lo obligan a saltar la planta de químicos donde él trabajaba, él va con los mafiosos, se topa con Batman y acaba cayendo a los productos químicos que lo transforman en el Guasón. Pero después, confrontado con esta historia que él había contado, él mismo dice, si yo voy a tener un pasado, prefiero que sea de opción múltiple. O sea, a veces lo recuerdo de una manera, a veces lo recuerdo de otra manera, nunca estoy seguro sobre cómo es mi propio pasado. Y creo que esto es una parte muy importante, muy fundamental de cómo funciona el Guasón. Hay una frase que me encanta, que es de H.P. Lovecraft, que la he dicho N veces, que es esta idea de que el sentimiento más fuerte para el ser humano es el miedo, y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Siento que hay un papel fundamental del Guasón contra nosotros, que al momento que lo vemos, lo que nos da miedo es la locura. Y el miedo al desconocido de la locura es qué es lo que hace que una persona enloquezca. O sea, qué tan separado estoy yo de ser como el Guasón, o qué es lo que podría generar que una persona fuera como el Guasón. En esta historia específica de The Killing Joke, el Guasón secuestra a la hija del comisario Gordon, la tortura, la mutila, la viola, le toma fotos, le hace videos y después secuestra a su papá, el comisario Gordon, y lo hace pasar por un día de terror, como en un Disneylandia al revés, donde le enseña las fotos, los videos, le enseña a su hija encerrada, torturada, completamente rota y quebrada, como diciéndole al mundo, todos ustedes podrían ser como yo, nada más les falta tener un muy mal día. Si todos tuvieran un muy mal día como el mío, llegarían a ser tan locos como yo o cuestionarían tanto la realidad social como yo la cuestiono. Pero le sale mal. De hecho, inclusive después, cuando termina el día, su plan sale como él lo había hecho. El comisario Gordon, pues obviamente está muy traumado, pero no se vuelve loco, no pierde la razón, no pierde su moral. De hecho, al final cuando llega Batman, el comisario Gordon le dice de que quiero que lo atrapes, quiero que lo metas a la cárcel y quiero que lo hagas según las reglas de la justicia, o sea, by the book. Y al final Batman pues, lo atrapa, se acerca, están platicando Batman y Guasón al final de esta historia y Batman inclusive le dice de que pues yo te puedo ayudar, o sea, yo te puedo reformar, yo te puedo ayudar a que te reintegres a la sociedad y el Guasón le dice de que no, o sea, como que para mí ya es muy tarde, o sea, yo ya soy un caso perdido y le cuento un chiste y los dos se ríen. Y está bien interesante, búsquenlo después, si no han visto la película se las recomiendo mucho, The Killing Joke, hay una caricatura de ella, pero pues el cómic también está todavía mejor. Y la broma realmente se trata de la desconfianza que tenemos en la locura. O sea, que no puedes confiar en un loco y que ni siquiera un loco confía en otro y que más allá de la locura no podemos confiar en los demás. Vean la película, vale mucho la pena. Pero bueno, pues esto ya nos lleva a la película actual, a la de Joker de Joaquín Phoenix. O sea, la actuación de Joaquin Phoenix, la verdad es que carga la película. O sea, qué actor tan increíble. O sea, sinceramente, verlo actuar como el Guasón y ver cómo se ríe y cómo se mueve y cómo hace las cosas y cómo se relaciona con su madre, inclusive me hace pensar, pues, qué tanto está actuando y qué tanto este actor realmente, pues, tiene un trauma de infancia que lo carga, ¿no? Y aquí lo pongo al lado de Taxi Driver y Naranja Mecánica porque me parece que las películas tienen un tema en común, como diciendo, estos antihéroes, estos villanos, son producto de su contexto social. Y a fin de cuentas como que eso me pareció como la película principal la premisa principal de la película, ¿no? Si en algún momento nosotros vimos que el Guasón fue un producto de la tecnofobia, o sea, él caía en productos químicos y se levantaba de los desechos químicos y él era un producto de Batman, o sea, como el superhéroe, él se generaba como un supervillano en respuesta a esta tecnofobia. En esta película moderna, el Guasón fue reducido a un producto social, como diciendo, pues todos nosotros víctimas del constructo social podríamos ser guasones. Y aquí fue lo primero que me molestó demasiado de la película. O sea, en ponerle este origen, los primeros 30 minutos de la película es puro cringe, o sea, puro sufrimiento de él torturado y él siendo golpeado por diferentes figuras. Y básicamente todo el mundo le rompe el hocico en esta película. O sea, Thomas Wayne le pega, sus amigos le pegan, niños abusan de él. O sea, básicamente todo el mundo lo golpea y él es como la víctima perfecta. Y toda la película va como crescendo que va llevando esta idea de
de él se vuelve nada más que un espíritu de venganza contra la injusticia social. Y se me hizo tan hipócrita, porque, digo, el director de esta película, el Todd, creo que Jason Todd, no me acuerdo cómo se apellidó, Todd Phillip o algo así, es el que era director de películas de comedias. Él hizo Old School, que es una película que me encanta de comedia, y él hizo las de Hangover, ¿no? Las de los güeyes estos que se iban a Las Vegas y despertaban al siguiente día perdidos. Y él mismo dijo que ya no podía hacer comedias porque la gente se ofendía por todo. Que en esta nueva cultura del woke, de que la gente está despierta, ya no puedes hacer bromas reales porque pues todo el mundo se ofende muy rápido. Y hizo una película donde el Guasón es una víctima. O sea, ya no es un agente nihilista del caos que es superior filosóficamente y está avanzado en la curva, ¿no? Es una víctima, o sea, literal es un bully, fue bulleado y fue lo suficientemente bulleado como para enloquecer. Y él mismo dice en la película que no tiene agenda política, que él no quería hacer ninguna revolución, fue completamente visceral, o sea, no es un mastermind, no tenía un plan, o sea, no hay una intencionalidad, o sea, no hay una volupción, no hay una visión sobre un cambio, no, simplemente es un acto visceral de venganza contra injusticia social, porque él fue lo suficientemente victimizado por todos y pues acabó volviéndose loco y perdiendo la razón, ¿no? Hay un par de cosas interesantes aquí. Primero es esta idea de Joker, su relación con la locura es algo interesante. De hecho, él mismo dice en varios cómics, y también lo dice en la película de Dark Knight, que él dice, no estoy loco, simplemente estoy más adelante en la curva. De hecho, el Joker se podría definir no como insano, sino como súper sano. ¿Por qué? Súper sano quiere decir que él está, desde el punto de vista hasta nietzscheano, fuera de la moral. O sea, él opera más allá de la moral, más allá de la virtud, más allá de las convenciones sociales. Él puede entender y observar las convenciones sociales desde un tercer punto, como diciendo todo esto es mentira, es falso, es una actuación, es una obra de teatro, son construcciones sociales para que podamos operar como sociedad. Y él como súper sano lo ve desde afuera y dice, yo tengo un plan de revelarles a todos lo hipócrita que es la manera social como funcionamos y enseñarles la verdad que existe por detrás. Nada tiene sentido, ¿ok? En la película esta nueva del Guasón es raro porque aquí sí él está loco. O sea, desde el principio se plantea que él tiene una condición psicológica, ¿no? Y aunque sí me haya gustado que se plantee que tiene una condición psicológica, lo que genera su risa fuera de lugar, súper inconveniente, su mala relación social, su incapacidad de formar vínculos, de enamorarse, de amar, de tener amigos, la única relación que tiene es la relación que tiene con su madre, pero invariablemente juegan esa carta de inclusive la insanidad, como una carta de víctima, como diciéndolo, esto lo handicapea y esto lo pone como una figura lista para todos los depredadores sociales y todo el mundo abusa de él porque él se pone como en esta postura de víctima. Primero es, sabiéndolo desde el punto psicológico, la locura, de hecho en psicoanálisis hay una frase bien bonita que me dijo mi esposa ayer, que es que la locura se enseña, o sea, la locura se aprende, ¿no? O sea, para tener un hijo loco tiene que haber una madre loca. Y aquí está bien interesante porque sí te lo plantean así. Él descubre que su madre, pues realmente, además de que lo adoptó, que no es su madre real, aunque haya jugado el papel materno, lo jugó muy mal. O sea, dejaba que un novio abusara de él, que lo golpeara, que lo torturara, lo que sea. Entonces él aprendió la locura de su madre. Pero también habla de que él tiene una condición física, lo cual para mí hoy es más real que nunca. Esta idea de que la locura psicológica siempre tiene un trasfondo químico, biomédico, físico. O sea, algo de nuestro cuerpo está mal y por ende psicológicamente también desfuncionamos. Y él como que eso lo plantea bastante bien, como esta idea de que él nació con un problema, probablemente genético, o sea, con algún tipo de malformación, con algún problema bioquímico, con algún problema mitocondrial, con algún problema neurológico, del sistema nervioso, lo que sea, que se manifiesta en esto y además el contexto lo ayuda o a que se multiplique o a que se exponencie o a que se manifieste de una manera mucho más radical su disfunción, ¿no? Entonces, esa parte se me hizo bien construida, como diciendo, él es una figura. Pero de nuevo, se me hizo bien construida si fuera un personaje de otra película, no el Guasón. O sea, para mí la conclusión es de que creo que es una buena película, me molesta mucho que sea una película de Joker. O sea, porque no creo que le hace justicia hacer una película de Joker, le hace demasiado poco respeto a lo que es el personaje de Joker, lo que funciona como el mitos, como esta idea de lo que es el Guasón como concepto ideológico, versus lo que pusieron el Guasón ahorita como en esta película, porque nada más es que una víctima que está torturado por la sociedad y quiere venganza.
hay muchas cosas que me molestaron bastante. Entonces, esta primera de él como víctima social, él tipo, me torturan, me bullearon. Entonces, inclusive hay ahí como que una queja medio izquierda, que aunque sí estoy de acuerdo que hay una diferencia enorme entre clases y que obviamente hay una división muy mal hecha de riquezas, él, pues en algún momento de la película como que se habla de esta idea de que el Guasón lo que estaba haciendo es matar ricos, porque pues están los ricos y los pobres como no tienen nada, inclusive Thomas Wayne dice de que los hombres que hemos logrado nuestros objetivos, vemos a los hombres que no han logrado los suyos como unos payasos, como haciendo una reducción así de nosotros que logramos ganar en la vida y somos exitosos financieramente y socialmente, somos los ganadores y todos los demás son los payasos. Y justo en ese momento él comete los crímenes, ni siquiera ideológicos, porque lo hizo de manera visceral, porque lo atacaron y traía la pistola y mató a los tres trabajadores estos de Wall Street que trabajaban para Thomas Wayne y acabó como empatando directo, ¿no? O sea, pero de nuevo, como reflejando de que el antiguo Guasón, que era este mastermind criminal, nihilista, súper sano, que está un paso más adelante de la sociedad y es una evolución nietzscheana del superhombre que superó todo lo que nosotros hacemos de tonteras teátricas de bien y mal y se redujo, ¿no? Soy una víctima del constructo social, soy una víctima del bullying y ahora por eso tengo derecho a esta frase con la que termina la película, que es ¿qué pasa cuando un enfermo social es aplastado por la sociedad, es olvidado y absolutamente no recibe ningún respeto? Pasa lo que te mereces y le da un disparo a Jack Nicholson, ¿no? Creo que ese es el mensaje que más me molestó de la película. Porque básicamente lo que habla es que justifica todos estos Bowling for Columbines y los asesinos de las escuelas, como diciendo, tienen razón. O sea, sí, como son víctimas sociales, tienen derecho, porque son negligentes, o sea, más bien, la sociedad es negligente con ellos, los crea, pero no los cuida, los crea, pero corta los programas sociales, entonces ellos tienen derecho a tomar venganza visceral contra la sociedad, ¿no? Do you understand at least why people might be a little scared going into it? I mean, I think that, Aurora is obviously a horrible, horrible situation, but even that is not something you blame on the movie. And quite frankly, if you do your own research about Aurora, that gentleman wasn't even going in as Joker. That was misreported. His hair was dyed red. He was having obviously a mental breakdown, and there's something horrifying about it, but it wasn't related to it outside of the fact that it happened at a movie theater. But this is not the thing that the movie is trying to represent. This is not the movie still takes place in a fictional world. It can have real world implications, opinions, but it's a fictional character in a fictional world that's been around for 80 years. The one that bugs me more is a toxic white male thing when you go, oh, well, I just saw John Wick 3. He's a white male. He kills 300 people, and everybody's laughing and hooting and hollering. Why? Esto fue lo que más me molestó de toda la película, que la película se me hizo tolerable porque Joaquín Phoenix es un increíble actor y creo que mucha de su locura es transparente a través de la película, se puede ver en su movimiento, o sea, él inclusive estudió lo que pasa con los pacientes que toman medicinas, o sea, todos los ansiolíticos, los mood regulators y todo ese tipo de cosas y pierden mucho peso y él pues también, o sea, su cuerpo es una parte muy importante de cómo se cuenta la historia visualmente de la película, ¿no? Pero quitándolo a él como actor, la película se me hace tan débil. O sea, tan débil. O sea, sinceramente se me hace como un pseudo-intelectualismo de esta es una queja social y esto es lo que va a pasar si siguen abusando de nosotros. Y de nuevo, como todas estas películas que hablan de una revolución masiva, o sea, de una revolución de los que están abajo. ¿Qué pasa el siguiente día? O sea, ok, Joker termina, se para arriba del carro, todo el mundo con máscaras de guasón, celebrando, anarquía, carros quemados. Ok, ¿qué pasa el siguiente día? O sea, ok, Joker es esta nueva figura de autoridad. Él no tiene ningún plan, él no propuso absolutamente nada, él no quería ser figura de autoridad, él no tiene nada que promover, no quiere cambiar nada, no quiere lograr nada. O sea, él no tiene ninguna agenda. Literalmente, o sea, todos estos incels, ¿sabes? Chavos débiles que tenían tendencias violentas, que estaban buscando nada más que una excusa para hacerse violentos y encontraron esta figura del Joker pensando que él tenía un plan para todos ellos, se dieron cuenta que no. O sea, al siguiente día se darían cuenta de que no hay plan, no hay visión, no hay un gran proyecto de cambio. Simplemente había un berrinche.
¿Sabes? O sea, es un berrinche de una persona que fue abusada, que sí, está bien, es una víctima, es real, es una víctima del sistema. Y sinceramente fue una película que me pegó muy cerca en el sentido de, o sea, lo que puede pasar con todos estos marginales sociales. O sea, si la sociedad no te acepta, o sea, si tú te ríes en el momento equivocado, la sociedad no te acepta, ¿no? Y creo que eso sí es un mensaje que se me hizo bien interesante, de que qué pasa con todos estos marginales sociales. Y la sociedad se siente en derecho de abusar de ellos porque no cumplen con las expectativas de la sociedad. Eso sí fue algo que me pegó muy cerca por motivos personales. Pero más allá de eso, o sea, me molesta que lo hayan puesto como en esta figura de antihéroe, de, ¿sabes?, pararse arriba del carro para que la gente lo idolatrara, cuando él necesariamente no tenía ningún plan, no tenía ningún objetivo de postularse como líder y no tenía ningún mensaje trascendental que dejar. Otra parte que sí me gustó de la película fue el encuentro que tuvo con Bruce, esta visita que él tiene a la casa. Me molestó bastante que lo plantearan, inclusive como falso, de que su mamá le haya planteado que él también era hermano de Batman o hijo de Thomas, porque la mamá había trabajado con él y demás. Pero está interesante como este coqueteo que tienen, como este primer encuentro, ¿no? Pensando que realmente, pues sí, el Guasón ya existía desde antes de que Bruce era Batman, o sea, cuando era todavía un niño. Y aquí es donde creo que la película desvirtuó una de las partes que para mí es más importante del personaje del Guasón. El Guasón no crea a Batman, Batman crea al Guasón. El exceso de justicia impuesta por Batman es lo que hace que una persona como el Guasón acabe manifestándose como esta fuerza, como este agente del caos. Y no al revés. O sea, no hay una superjusticia que nace a partir del supervillanismo. O sea, eso me parece equivocado. Hubo mucha discordia alrededor de esta película, inclusive hablaron de que si esta película tiene alguna repercusión social o qué peligro irla a ver al cine y los hombres blancos, incels, frustrados y traumados se pueden poner violentos. Y aunque sí creo que es una exageración, o sea, todavía no escucho de ningún atentado en ningún cine ni nada, creo que esto justo apela al típico tonto pseudointelectual que no tiene más de 2 dedos de frente de profundidad. Y probablemente la gente que va a acabar idolatrando esta película como si fuera una obra de arte de trascendental, de crítica política, es la persona que puedes criticar en su filosofía y en más de 5 minutos no te puede argumentar absolutamente nada de lo que te está diciendo. Porque la película es muy, muy banal, es una película muy superficial. Se jacta como muy profunda, pero realmente no lo es. O sea, creo que tiene muy poca profundidad. Cuando realmente el personaje del Guasón se presta para demasiada profundidad y demasiada interpretación filosófica y psicológica, me parece que la gente que le va a dar mucho valor a esta película va a ser gente un poco más superficial, que se va a proyectar en ella simplemente por sentirse víctima. Y lo que más van a encontrar appealing del personaje Guasón de esta película en específico es el hecho de que él justifica toda su violencia castrante, agresiva, descontrolada, desbordada, por el hecho de que fue victimizado por la sociedad. Entonces, en general, o sea, me pareció una película entretenida, más que nada por el tema visual, o sea, visualmente me gustó mucho, la música me gustó, un par de selecciones musicales me gustaron bastante, el personaje de Joaquín Phoenix me encantó, o sea, está muy bien actuado, o sea, visualmente, físicamente actúa muy bien, es una muy buena actuación, pero más allá de eso me parece una película bastante débil, o sea, esta historia de que el Guasón es el Guasón porque es una víctima, mal. El Guasón está loco, entonces su locura es lo que lo determina, mal. El Guasón como figura revolucionaria cuando no tiene ninguna propuesta de cambio, mal. ¿Sabes? Esta justificación de violencia y él actuando de manera tan visceral cuando realmente lo más interesante del personaje es que es un... ¿Sabes? O sea, es más inteligente que Batman. Cuando Batman es este personaje de que es un superhéroe que se puede pelear contra Superman sin tener ningún superpoder, más que el dinero y la inteligencia, el Joker siempre está 2, 3 pasos adelante que Batman. Y aquí, o sea, por favor, ¿no? O sea, no puede contar un chiste. O sea, no puede contar un chiste, no articula nada, no tiene ninguna agenda. O sea, la mayor broma del Guasón en esta película es una broma robada, aparte, ni siquiera está bien escrito. O sea, la persona que hizo el guión se robó esa broma, que es esta idea de... Cuando era chico yo decía que quería ser un comediante y ahora soy un comediante y véanlos, nadie se está riendo de mí y de chico todo el mundo se reía de mí. Y esa broma pues se ha contado fuera del Guasón y fue la broma que usaron para hacer su stand-up act, lo cual se me hizo tan lame, o sea, tan chafo. Y de nuevo, creo que mucha de la gente que va a idolatrar esta película es gente que realmente no tiene mucho conocimiento de filosofía, porque lo interesante del Guasón es esta idea del nihilismo, de él como una versión del superhombre de Nietzsche y sobre todo el misterio de su pasado
es parte fundamental de cómo entendemos el personaje. Y al final hicieron esta estupidez de ponerlo en una entrevista con un psicólogo y se ríe como en retrospectiva, que se acordó de una broma. Y durante diferentes momentos de la película tiene estos momentos como Fight Club de Tyler Durden de darse cuenta que se estaba imaginando cosas que no eran, su relación con su vecina, el acompañamiento que había recibido, el haber estado en público, su primera participación en el programa, que todo eso fue como que proyecto de su fantasía, o una proyección de sus fantasías, y al final como que te dejan la ventanita abierta de, pues tal vez toda esta película fue producto de su fantasía, lo cual es, bueno, si todo fue producto de su fantasía, pues no me hubieras hecho una película sobre esto, es una pérdida de tiempo, porque nada de esto realmente pasó, y si este fue el punchline de decir, el Guasón nada más es que una fantasía de sus propios absurdos, de sus propias ideas, habrían otras historias mucho más interesantes a ser contadas, lo cual desvalida completamente la película. Espero que esta película no conecte con nada. O sea, si van a hacer un reboot de Batman, espero que no salga de aquí. Porque aparte también ya anunciaron cuál es el actor y él es un actor que también no me gusta. Me encantaría ver otras historias del Guasón. Sobre todo The Killing Joke, que me parece una historia muy buena. O a lo mejor inclusive Death in the Family, que también es otra historia muy buena de él. Pero bueno, pues ya quedará para otro video. Pero bueno, aquí lo voy a cortar. Voy a hacer nada más un cierre adicional sobre el Guasón. Y creo que lo que me gustaría que quedara como cuestionamiento de esta idea del Guasón es el Guasón como figura antagónica. Y de hecho constantemente he hablado sobre esta idea de la modernidad. Y ve lo interesante, justo ahorita que acabo de terminar este libro de la Sociedad de la Transparencia, arruinamos un personaje como el Guasón haciéndolo transparente. O sea, haciéndole creer a la gente que no, es que conocer su historia te haría empatizar con él más. Y haciendo transparente la historia del Guasón, pues básicamente le quitaron todo el chiste. O sea, ya no es interesante, ya no me interesa tanto. O sea, ahora que veo que pues es una persona que tenía un problema probablemente físico, metabólico, neurológico, que acabó diagnosticado como loco y con una mamá que también estaba loca por sus motivos, más el bullying social acabó siendo el Guasón y lo desmistificaron por completo. O sea, de nuevo es otro ejemplo de cómo esta sociedad de la transparencia le quita el chiste a todo. O sea, banaliza todo, hace que todo pierda la gracia. O sea, hasta el Guasón se quedó sin chiste por hacerse tan transparente. Y otro aprendizaje interesante es que lo que es padre del Guasón es su papel como antagónico al contexto social. Él como antagonista de Batman, él como antagonista del orden social, él como antagonista de la tecnología, él como antagonista de la sociedad. Y aquí no, aquí parece como un berrinche de un niño quejoso, o sea, de un puberto adolescente quejoso que no sabe exactamente qué es lo que le desconforta. No se quiere hacer responsable de nada de sus actos, es una víctima de su propio destino, es la antítesis de lo que debería de ser el superhombre de Nietzsche. Pero bueno, ya,